Listo. Entonces vamos a arrancar con Microsoft Excel, ¿sí? Entonces acá vamos a abrirlo, vamos a abrir un Excel nuevo en blanco, ¿sí? Entonces para arrancar, conceptos básicos de Excel, arranquemos por ahí. Los documentos de Excel se denominan libros, ¿sí? Están divididos en hojas. La hoja de cálculo es el espacio de trabajo como tal, ¿sí? Entonces Excel 2010 comparte la misma interfaz de otros programas como tal de lo que compone el Office 2010. Por lo tanto encontramos el botón de Office, la cinta de opciones, organización de fichas y grupos, ¿sí? Lo mismo como habíamos trabajado en Microsoft Word. Entonces tenemos también la cinta de opciones, ¿sí? Tenemos cada uno de los grupos, cada una de las fichas, ¿sí? Exactamente igual. Tiene la misma, como tal, la misma, el mismo entorno. Si ustedes se dan cuenta en la guía, ¿sí? Van a ver unas opciones y unos números con unas flechas. Entonces la idea es que ustedes ubiquen como tal los significados de cada una de las partes que compone un libro de Excel, ¿sí? Entonces yo a largo rasgo pues les voy a explicar más o menos cómo se compone, de qué manera se compone ese libro de Excel. Ya ustedes pues con la actividad que tienen que hacer pues van a afianzar más los conocimientos. ¿Listo? Teniendo abierto el documento de Excel, entonces vamos a empezar. ¿Qué es o en dónde se encuentra la fila de Excel? ¿Sí? Como tal, el libro de Excel se divide en filas y columnas, ¿sí? Entonces las filas, tengan en cuenta que las filas son las que van de manera horizontal, ¿sí? En este caso, si yo selecciono el número 1, esa es la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4 y así sucesivamente. Y si nos damos cuenta, cuando le damos clic en el número 3, por ejemplo, pues nos va a seleccionar toda la fila de forma horizontal. ¿Listo? Entonces a eso se le denominan filas. Esas filas se identifican con números, está el número 1, el número 2, el número 3, así sucesivamente. ¿Cuántas filas hay? Hay 1.048.576 filas, ¿sí? Es decir, que en un libro de Excel hay 1.048.576 filas. Tengan muy en cuenta estos datos porque estos datos van a salir en la prueba que voy a hacer a final del resultado de aprendizaje de ofimática. ¿Listo? Sigamos. Hay otra definición muy importante que es celda. ¿Qué es una celda? Entonces, es la unidad de trabajo de la hoja de cálculo. Es la intersección de una columna con una fila. Se identifica con las letras de la columna y el número de la fila, como por ejemplo A1. Entonces, ¿qué es una columna? Empecemos por ahí. Las columnas, si nos paramos en el alfabeto, ¿sí? En cada letra del alfabeto está la A, la B, la C, la D. Nos va a indicar que esto se llama una columna y están representadas en forma vertical. Entonces las filas se identifican con números y van de forma horizontal, las columnas se identifican con las letras del alfabeto y van de manera vertical, ¿sí? ¿Qué es una celda? Entonces ya sabiendo que es una columna, que es una fila en Excel, entonces vamos a ir determinando cada una de las definiciones. Entonces una celda es la intersección entre la columna y la fila. Ejemplo, si yo me ubico aquí, ¿sí? Como tal, este espacio de trabajo se llama celda y es la intersección entre la fila 1 y la columna A, ¿sí?
Por eso aquí en esta parte nos dice que es A1, columna A, fila 1. Listo. ¿Cuántas columnas hay en un libro de Excel? 16.384 columnas. Entonces tengan mucho cuidado con esos datos porque eso nos va a salir en la prueba final. Bueno, seguimos. ¿Qué es la barra de fórmulas? La barra de fórmulas. Entonces, la barra de fórmulas se ubica en esta parte, ¿sí? Aquí es donde nosotros vamos a colocar las fórmulas. ¿Listo? ¿Qué es eso de barra de fórmulas? Entonces, según la actividad, según la guía, dice que muestra el contenido de las celdas activas, celda seleccionada. Un ejemplo, la celda A la izquierda de la barra de fórmulas se encuentra un asistente para insertar funciones. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, aquí a f de x es insertar una función, ¿sí? Entonces, ya más adelante veremos de qué se encarga ese tipo de función. Entonces, por ejemplo, la función suma, la función promedio, la función contar, la función máximo, ¿sí? Y otras adicionales que van a salir. ¿Listo? Pero para que ustedes se vayan afianzando en eso, ya saben dónde queda la barra de fórmulas, ya saben que es una celda, ya saben que es una columna y ya saben que es una fila. ¿Listo? Controlador de relleno. El controlador de relleno es un pequeño punto de color negro que se encuentra en la esquina inferior derecha de la celda seleccionada. Cuando acercamos el mouse al controlador de relleno, el puntero toma la forma de una cruz, ¿sí? Entonces, si yo me ubico acá, en la esquina inferior derecha, hay un punto negro según el taller, y ahí, si le damos clic, nos queda una cruz, ¿sí? Ese es el control de relleno. El controlador de relleno es muy útil ¿para qué? Para copiar fórmulas y rellenar rápidamente datos de una planilla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que tengo Nelson, ¿sí? Entonces voy a ubicarme en la primera celda que se llame Nelson. Esa primera celda se llama A1, ¿sí? Que en B1, perdón, coloque María, ¿sí? Y en la columna 3 coloque Sandra. Entonces yo quiero que me queden 3 celdas de la columna 3 celdas con la columna Nelson, o 4 celdas con la columna Nelson. Necesito que me queden 4 celdas con la columna María y necesito 4 celdas que me queden con la columna, con la palabra Sandra. Entonces, ¿cómo hago yo? Entonces, para eso es el control de relleno. Entonces, yo lo que hago es ubicarme en la esquina inferior derecha. Cuando me aparezca la cruz, sostengo el mouse y voy arrastrando 4 celdas más abajo, ¿sí? Y suelto el mouse y lo que hago es rellenar. Ese es el controlador de relleno. ¿Listo? Espero les haya quedado claro. Bueno, ahora seguimos con otra definición muy importante que son las famosas etiquetas. ¿Sí? ¿Qué son etiquetas? Según el taller, las etiquetas son las que identifican a las hojas de cálculo. Si hacemos clic con el botón secundario en el mouse sobre la etiqueta, podemos cambiar el nombre, el color y otras acciones que veremos más adelante. Entonces, teniendo en cuenta esa definición, ¿dónde están las etiquetas? Entonces, esto es una etiqueta, ¿sí? Es el nombre que se le identifica a la página 1 o a la hoja 1 de Excel, ¿sí? Entonces, si yo le doy clic derecho, por ejemplo, y le digo cambiar nombre, acá le pongo, entonces, nombres, ¿sí?
Esa es la primera etiqueta. Ese es el nombre que yo le doy a la hoja de cálculo. ¿Listo? Color de la etiqueta, entonces le puedo dar un color, ¿sí? Pongamos rojo. ¿Listo? Esa es la etiqueta. Entonces la etiqueta es el nombre que identifica a la primera o a la hoja de cálculo, dependiendo de la hoja de cálculo que vayamos a tratar. En este caso tenemos la primera hoja. ¿Listo? Insertar una hoja de cálculo de forma predeterminada. Presentan 3 hojas. Entonces normalmente aquí hay 3 hojas de cálculo seguidas, pero pues bueno, en este caso solo tenemos una hoja de cálculo. ¿Cómo la insertamos? Pues le damos aquí más, me inserta otra hoja de cálculo, otra hoja, y así sucesivamente. Entonces en la primera hoja ya tengo una parte, en la segunda hoja pues hasta ahora está comenzando, en la tercera también, y la cuarta también. O sea, tengo un libro de Excel con 4 hojas de cálculo. ¿Listo? Entonces ya saben cómo ponerle el color y el nombre a cada una de las etiquetas que identifican a esa hoja de ese libro de Excel. Espero les haya quedado claro. Listo. Vamos para la segunda parte. Otros conceptos básicos. Entonces en otros conceptos básicos tenemos una definición importante que es el rango de celdas. Rango de celdas. Según el taller dice, cuando seleccionamos más de una celda, hablamos de un rango. Cuando seleccionamos más de una celda, hablamos de un rango. Por ejemplo, A1, B5 significa que estamos afectando un rango formado por 10 celdas, ya que los 2 puntos significan hasta. En cambio, si nombramos a un rasgo A1, B5, afectamos solo 2 celdas. A1 y B5. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Digamos que tenemos acá la tecla, vamos a seleccionar un rango, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero seleccionar, vamos a escribir acá, seleccionar el rango, ¿sí? El rango M1 a 2 puntos o 7. Entonces, ¿cómo haríamos esa selección? Entonces, nos ubicamos en M1 y seleccionamos hasta O7. ¿Sí? Entonces este sería el rango. Vamos a seleccionar y esto es lo que vamos a encontrar, ¿sí? Desde M1 hasta O7. ¿Listo? Eso también lo podemos colocar aquí en las columnas. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a colocar, por ejemplo, sin seleccionar, vamos a colocar esa fórmula aquí en la barra de fórmulas. Entonces voy a colocar, por ejemplo, J2 K7. Entonces le damos shift igual, ponemos J2 2 puntos K7, ¿sí? Entonces ahí se dan cuenta que si yo pongo J2 2 puntos, siempre debe llevar el signo igual, jóvenes, tengan mucho cuidado. J2 2 puntos K7, ¿sí?
Entonces ahí se pueden dar cuenta que estoy seleccionando un rango, ¿sí? ¿Listo? Pero si yo coloco, ¿sí?, J2, punto y coma, K7, únicamente me está seleccionando las dos celdas. Afectamos solamente dos celdas. Entonces esto para que lo tengan muy en cuenta. Y eso va a salir en la prueba. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de fórmulas. Cuando vamos a hacer una fórmula, tenemos que siempre colocar el signo igual. ¿Cómo sacamos el signo igual? Con la tecla Shift y con la tecla 0. ¿Listo? Oprimimos al mismo tiempo y con eso sacamos el signo igual. ¿Listo? Ya sabiendo nosotros como tal estas operaciones, estas definiciones básicas de Excel, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Pues simplemente a alinear el texto de las celdas. Entonces, ¿qué quiero? Sandra a la izquierda, a la derecha, y en C2 quiero a Sandra a la izquierda. En la C3 quiero a Sandra en la derecha, y luego en la C4 Sandra a la izquierda, y luego en la 5 Sandra a la derecha. Listo. Esto es para alinear de derecha a izquierda o centrar. Listo. Esto es todo, muchachos. Esta es la primera parte de la actividad. Como tal, la socialización que les acabo de dar es para que con base a eso resuelvan el ejercicio 1 y de ahí en adelante. ¿Listo? Entonces, mucha suerte y hacer las actividades.